Los titulares son presentados por Banco Cuscatlán. Tus sueños los cumplimos juntos. Costa Rica incluye a Honduras en amplia lista de países a quienes pedirá visa para su ingreso. Como un disco rayado califican los analistas los dichos del expresidente Zelaya acerca de los 7 intentos de golpe de Estado que asegura ha frenado el gobierno de Castro. Jefe de bancada del Partido Nacional acusa a Mel Zelaya de querer polarizar el país para disolver el Congreso, al asegurar que no hay condiciones para un golpe de Estado. En su gira por Washington, delegación del PSH documenta y denuncia ante la ONG humanitaria WOLA campaña de odio y desprestigio por parte de la directiva del Congreso y el Partido Libre. En injusta competencia, Honduras desplaza a Haití en el número de compatriotas que piden asilo o refugio en México tras huir por falta de oportunidades. Banco Centroamericano de Integración Económica se ofrece al gobierno de Honduras para efectuar estudios de factibilidad sobre construcción del ferrocarril interoceánico. Noruega entrega el Premio Nobel de la Paz a una activista iraní encarcelada por defender los derechos humanos y de las mujeres, mientras Chile sigue sin hallar consensos para la nueva constitución. Los titulares fueron presentados por Banco Cuscatlán. Tus sueños los cumplimos juntos. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este viernes 6 de octubre. La noticia del día es presentada por Claro. Únete a la red más rápida de Honduras con internet residencial de 100 megas por solo $55. De acuerdo a las nuevas directrices generales de visas de ingreso y permanencia remitidas por el gobierno de Costa Rica para no residentes, los hondureños necesitarán a partir de la fecha un visado en su pasaporte para ingresar a esa nación centroamericana. Nos ha llenado de sorpresa a todos, pero así están las cosas en América Central. Honduras estaba en el grupo 2 de país cuyos nacionales no necesitaban de visa para ingresar a territorio costarricense, pero ahora pasamos al grupo 3 y justamente vamos a mencionar la lista de países que quedan en ese grupo número 3 y que necesitan de visa consular para ingresar a Costa Rica. Vigencia de la visa, un único ingreso, plazo para estampar la visa en el pasaporte 3 meses una vez autorizada, plazo para ingresar a Costa Rica una vez estampada en el pasaporte la visa, deberá ser utilizada en un plazo máximo de 60 días, vigencia mínima de pasaporte 180 días naturales, permanencia máxima hasta 30 días naturales, prorrogables hasta los 90 días naturales. Y aquí están todos los países. Ya esto se ha publicado en la Gaceta de Costa Rica, ya es ley. Y los países que quedan en ese grupo 3 que necesitan de visa consular para ingresar a Costa Rica están Albania, Angola, Arabia Saudí, Argelia, Armenia, Bahrein, Benín, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Bután, Cabo Verde, Camboya, Camerún, Colombia también. Los colombianos necesitarán de visa para ingresar a Costa Rica, Costa de Marfil, Comoras, Chad, Ecuador, Egipto, Eswatini, antes Suazilandia, Gabón, Gambia, Georgia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, o sea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Honduras, India, Indonesia, y hay otros países. Hay otros países. Si podemos poner la lista, por favor, de los países en ese grupo 3 que ahora necesitarán de visa consular, sus ciudadanos, sus connacionales, para poder ingresar a territorio costarricense. Ya lo haremos en los próximos minutos. Sin lugar a dudas, como lo dije al inicio, es una noticia que nos ha impactado a todos. Se trata de un país centroamericano, hermano histórico, nos independizamos en la misma fecha, pero ahora nos ha impuesto la condición de una visa para poder ingresar a su territorio.
cómo se recibe esta decisión del Ejecutivo costarricense en Honduras. El vicecanciller de la República, don Antonio García, nos tiene la reacción aquí en el Noticiero Estelar. Tony, ¿qué valoraciones tiene el gobierno de esta decisión del gobierno costarricense? Buenas noches. Buenas noches, Renato. Creo que tú lo has dicho en otras palabras. Estamos muy sorprendidos, sobre todo porque se trata de un país que en el pasado fuimos una sola república, lazos históricos muy especiales, un país hermano. Si tú ves la Casa Presidencial de Honduras, ahí hay 5 pabellones y siempre se pone la bandera de Costa Rica porque hay nexos muy íntimos entre Costa Rica y Honduras, y el hecho que ellos hayan impuesto la visa a Honduras obviamente nos sorprende mucho. Esta noticia es fresca, salió el día de hoy. Todavía no hemos sido notificados por parte de la embajada costarricense, tomará ciertos días. En ese momento daremos una respuesta oficial, una reacción oficial por parte de la Cancillería. Por ahora expreso sorpresa, un poco de tristeza como centroamericanista, y estudiaremos qué haremos, ¿verdad? Normalmente ante estos casos se aplica el principio de la reciprocidad, lo cual obligaría a Honduras a imponer también una visa a los costarricenses. Eso perjudicaría el turismo, los negocios. Así que esperemos una reacción oficial una vez que nosotros hayamos sido informados por parte del gobierno de Costa Rica. ¿No se descarta una medida recíproca de Honduras o lo tienen descartado, vicecanciller? Mira, normalmente se aplica la reciprocidad, normalmente. No siempre, ¿verdad? Porque en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, nos exigen visa a los hondureños, pero nosotros no. Entonces, a veces hay excepciones. Entonces, no me quisiera emitir un juicio, decir que vamos a estudiar esta información una vez que hayamos sido notificados oficialmente. Y bueno, reconocer también que un país es soberano y libre de imponer o eximir a un país del requisito de visa a sus ciudadanos. En ese sentido, pues respetamos la decisión de Costa Rica, pero sí nos sorprende muchísimo. Normalmente el hondureño va hacia el norte, no hacia el sur, para empezar, y en segundo lugar, muchos países europeos, toda Sudamérica, países como Japón y Singapur, no nos exigen la visa. Entonces sí sorprende mucho que Costa Rica lo haya hecho. Sería el primer país en Centroamérica, exceptuando Belice, que impondría esta visa para los hondureños. Hace algunos minutos un grupo de hondureños que viajó a Panamá vía terrestre, obviamente atravesando territorio costarricense, regresaba a Honduras y no se les permitía su ingreso a Costa Rica, pero me están informando en este momento que al final han logrado la visa y superado el problema porque estaban preocupados. Rixi Cruz, la colega periodista Rixi Cruz, nos relata en este momento la problemática que han atravesado hoy con esta decisión del Ejecutivo costarricense que fue publicada ya en la Gaceta, exigiendo ahora visa en su pasaporte a los hondureños que ingresan a Costa Rica. Rixi, buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches, Renato. Buenas noches al vicecanciller. Estamos varados acá en el sector de la aduana, que es prácticamente Paso Canoa, entre lo que es las fronteras entre Panamá y Costa Rica hacia Nicaragua. Estamos varados, teníamos 3 horas de estar en ese lugar y no nos dejaban circular por la nueva ley que ha ocurrido y que han dado a conocer en estos momentos sin que nosotros nos diésemos cuenta. Llegamos al lugar de destino, a la frontera, con el único objetivo que nos sellaran el pasaporte, y nos negaron esa posibilidad porque a las 4 de la tarde, pues como bien todos sabemos, se había aprobado esa nueva ley, pero teníamos 3 horas. Hicimos todo lo posible para que rogamos, suplicamos que nos dejaran pasar, porque aquí andamos niños menores de edad, andan de repente niños haciendo señores turismo con sus mamás de 1 o 2 añitos, andan ancianas, andan personas de la tercera edad también, que son diabéticas y les andan poniendo su insulina, y lo único que queríamos es que nos dieran el paso al otro
país hermano. Sin embargo, estamos viviendo una odisea. Hasta ahorita están abriendo la conciencia ellos mismos, por decir así, para que nos puedan firmar los pasaportes, pero obviamente solo teníamos 5 minutos para pasar de frontera a frontera que nos sellara el pasaporte aquí en Costa Rica. Estamos todavía haciendo fila aquí en este lugar para poder pasar a Nicaragua. Sin embargo, nos están diciendo los amigos del transporte que prácticamente está cerrado para poder cruzar ahora en el autobús para poder pasar hacia el hermano país de Nicaragua. Pero vamos a dialogar aquí un ratito con lo que es el coordinador del evento, de la actividad, para que él nos dé a conocer más o menos qué es lo que ha ocurrido en ese momento. Walter, buenas tardes. Buenas noches, un gusto saludarles, muy buenas noches. Queríamos informarles sobre lo ocurrido que pasó esta noche, ya que el atropello de 4 de la tarde informaron de que en Costa Rica obviamente no nos iban a poder dar el paso porque los extranjeros, o sea, los hondureños, iban a tener un problema de un visado que nos iban a extender, cuando no se nos comunicaron en ningún momento desde que entramos al país. Sí, sí. Entonces, obviamente necesitamos, ¿verdad?, de la cooperación de las autoridades de nuestro país para poder ayudar, porque realmente lo que queremos es podernos cruzar lo que es el tránsito del país de Costa Rica para poder llegar a Nicaragua y luego poder abordar a nuestro país, ¿verdad?, Honduras. Entonces, pedimos a las autoridades de nuestro país que aboguen por nosotros, porque somos personas, ¿verdad?, de la tercera edad, niños, personas que sufren de diabetes, que tienen que estar con sus insulinas, personas, ¿verdad?, que tienen sus labores el día lunes, y tenemos todo este complot, todo este problema, queriéndolo resolver. Ya que nosotros entramos a Panamá, ¿verdad?, luego de haber sellado en Costa Rica sin ningún previo aviso de la anomalía que iba a haber. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Vicecanciller, ¿usted está escuchando el relato de los hondureños que han tenido este problema? Sí, lo acabo de escuchar. Realmente es lamentable la falta de preaviso. Recuerdo que cuando Inglaterra impuso la visa a Honduras, dio un preaviso de 2-3 semanas, puso una fecha 15 de agosto, y que a partir de ha planeado un viaje para Costa Rica. Por ejemplo, mañana el vuelo de Avianca y de Copa que va para Costa Rica mañana no podrá llevar a los pasajeros que tienen reservaciones por esta falta de preaviso. Vamos a comunicarnos esta noche con la embajada de visitarle a Costa Rica, que por lo menos de una semana de relajación de esta nueva política de visa, para no entorpecer los planes de viaje, ya sea de negocios, de turismo, familiares, que muchos hondureños han planeado hacer esta semana, especialmente los que están regresando a casa después de este feriado marazánico. Realmente sí lamentamos esa falta de manera ordenada y que no provoca el caos que este compatriota nos acaba de mencionar. Bueno, ¿qué pudo haber pasado? Porque Gran Bretaña con anticipación avisó que los hondureños necesitarían de visa, es decir, puso un periodo para que los hondureños estuvieran sabidos, pero Costa Rica lo ha hecho de manera abrupta. ¿Qué puede haber ocurrido? ¿Qué es lo que ustedes perciben como Cancillería para que los costarricenses, de manera así, repito esta palabra, abrupta, hayan decidido imponer visa para el ingreso de hondureños a esa nación? Bueno, supongo que en parte es la presión migratoria. Costa Rica está viviendo flujos diarios de miles de ciudadanos de terceros países que cruzan Costa Rica hacia el norte. Lo estamos viendo aquí nosotros también en Honduras, en México, los mismos Estados Unidos. Eso produce una presión y una reacción de parte de las autoridades. Eso es una presión que se aplica a todos los de la lista, no solamente a los hondureños. O sea que realmente ahí Costa Rica le ha faltado compartir esa información con todos los países afectados. Ahora solo nos queda abogar de que sean flexibles, pero ojalá que la Cancillería de Costa Rica escuche esa petición que haremos formalmente mañana por escrito y esta noche telefónicamente con el embajador de Costa Rica aquí en Honduras. ¿Ha tenido usted comunicación con la presidenta Castro? ¿Reciprocará esta decisión de Costa Rica o todavía no tiene comunicación?
Todavía no, y tenemos que esperar la información oficial por parte de Costa Rica. ¿No? Esto lo sabemos por los medios de comunicación, por ustedes, pero fresca y todavía no ha sido notificada a Honduras. Por lo tanto, debemos de esperar esa información, esa comunicación oficial para nosotros estudiarla. La presidenta que dicta la política exterior a través del canciller, pues estudiarán esta decisión de Costa Rica y vamos a informar a su debido tiempo pues la reacción de Honduras, si va a aplicar la reciprocidad o si no lo hará. Eso es algo que está por resolverse tan pronto lo sepamos oficialmente. Muchas gracias, vicecanciller. Muchas gracias por atender a TN5 Estelar. Rixi, ¿me escucha, Rixi? Sí, le escuchamos. Entonces, en este momento, ¿cuál es la condición de este grupo de hondureños? ¿Cuántos son? Somos aproximadamente 60. ¿Cuántos somos? 67 hondureños acá en lo que es en ruta de diferentes vehículos. Vamos a dialogar con el conductor del autobús, porque nos manifiesta de que al parecer no puede pasar, o sea, no pueden sellar el pasaporte de acá de Costa Rica, pero la aduana no nos deja pasar. ¿Qué es lo que ha ocurrido? No, que nos cerraron los trámites del bus, por eso no podemos pasar. Eso es todo. O sea que hay que esperar hasta horas tempranas de la mañana para pasar y luego hay que dormir en el autobús. Sí, porque ellos cierran a las 9, entonces ya no podemos hacer nada. Bueno, ese es otro problema que tenemos, Renato. Vea usted, todo se nos ha complicado acá y obviamente pues estamos preocupados porque no esperábamos que pudiésemos perder tanto tiempo acá varados en ese lugar, aunque venimos temprano, pero nos decía que era lo que ocurría o nos resolvía el problema. Tratamos de tocar puertas y no contestaban las autoridades correspondientes de nuestro país y lamentablemente pues eso es lo que ha pasado. Y si aquí pues hay de todo, niños, adultos, jóvenes, ancianos, y aquí estamos esperando. Incluso hay personas que no están en el grupo de nosotros, pero hondureños que vienen en sus vehículos propios y que van queriendo también pasar para el hermano país de Nicaragua para poder avanzar y llegar hasta Honduras. Rixi, solo aclárenos, por favor, no entendí. Ustedes están en Panamá queriendo tener el visado para ingresar a Costa Rica y luego cruzar ese territorio para entrar a Nicaragua, ¿así es? Ya avisamos, ya nos dieron el permiso en Panamá, ya nos dieron el permiso también en Costa Rica, pero ahora lo que pasa es que está cerrada lo que es la frontera para poder pasar el vehículo, para poder trasladarnos hasta Nicaragua. O sea, de nada sirvió de que nos visaran o que nos dieran el paso en las aduanas y ahora está cerrado lo que es el sector donde va a pasar a circular el bus. Entonces lograron el visado, eso sí lo lograron. Exactamente, logramos el visado, pero ahora hay que esperar que abran a eso de las 5 o 6 de la mañana para poder circular, seguro que nos dice el conductor del autobús. Ya entiendo. Bueno, todo esto se debe a la medida abrupta de Costa Rica. No lo comunicó con anticipación y lo ha admitido el canciller. Dice que Honduras se ha dado cuenta de esto, las autoridades de Honduras se han dado cuenta por los medios de comunicación. Por eso decía que ha sido una decisión, una medida abrupta de Costa Rica para exigir ahora visado a los hondureños. Rixi, estamos pendientes. Muchas gracias. Cualquier elemento nos los puede comunicar a través de nuestra productora Raquel Lazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. La noticia del día fue presentada por Claro. Unite a la red más rápida de Honduras con internet residencial de 100 megas por solo $55. Nos resulta difícil comprender, ¿verdad?, que una nación hermana tome una decisión sin comunicarla oficialmente a sus vecinos, en este caso nosotros. Inclusive el Reino Unido con anticipación dijo los hondureños necesitarán visado para entrar a la Gran Bretaña ahora, pero lo dijo con 2-3 meses de anticipación. En tal fecha no podrán ingresar si no tienen visa de Inglaterra. Pero miren, Costa Rica, cercano, histórico hermano, ha tomado una decisión abrupta que pudo haber ocurrido. Es lo que tratamos de entender y de despejar la incógnita. Veremos qué sucede en los próximos minutos. Bueno, Honduras y Haití, los países más pobres de América Latina, han entrado en una nueva disputa en el ámbito internacional.
Las solicitudes de refugio o asilo en México, en donde los hondureños han empezado a desplazar a los haitianos, según las autoridades aztecas. Dos países con pobreza y problemas de inestabilidad política y social se baten ahora en el nuevo duelo de quién pide más asilo en el exterior por la falta de oportunidades en sus países, Honduras o Haití. Los migrantes hondureños, al ver truncado su sueño de llegar a los Estados Unidos por los fuertes controles migratorios, están optando cada vez más a pedir asilo en México, donde solo en lo que va del año más de 31,000 compatriotas han solicitado refugio. Estamos vinculados con organizaciones hermanas en México y nos han mandado documentos de compatriotas que urgen de este apoyo para poder quedarse en México, ya que están viendo esas oportunidades y hay la apertura del gobierno de México. De acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, actualmente Honduras es el segundo país con más solicitudes por condición de refugiados, superado únicamente por Haití, un país al que le persigue una historia de degradación política, económica y social que se ha degenerado en episodios de pobreza, violencia, inseguridad, corrupción e insatisfacción ciudadana, que no distan mucho de la realidad nacional y que genera preocupación en el CONADE. Eso significa que la gente está saliendo del país no solo por cuestiones de desempleo, cuestiones de no tener acceso a una vivienda, sino también por cuestiones de violencia, porque cuando la gente solicita asilo en otro país es porque su vida y su integridad están en riesgo y que no pueden regresar a Honduras. En el gobierno ven con normalidad ese repunte de solicitudes de refugio a México. Consideran que en la mayoría de los casos se trata de una estrategia de los migrantes para continuar su viaje a los Estados Unidos. No es que ellos sean perseguidos políticos, que están huyendo de una dictadura o de una persecución política, religiosa, racial, sino simplemente una manera de hacer sus rutas migratorias más fácil. Entonces no refleja la realidad. No hay persecución política, no hay temor fundado de persecución en la mayoría de los casos. Pero este analista señala que gran cantidad de hondureños están saliendo de manera forzada y que esto debería obligar a las autoridades a replantearse su política de gestión migratoria. Viendo que de qué tipo de migración se trata en Honduras, porque hasta ahora, de acuerdo a los factores, las causas, la migración, si bien es un derecho, pero la mayoría de migrantes hondureños salen de manera forzada porque hay unos factores que le obligan a migrar, ya sea por los temas de inseguridad o por los temas de falta de oportunidades. Según datos de la Comar de México, durante el primer trimestre del año se registraron unas 8,000 peticiones de refugio por parte de hondureños y 6 meses después esta cifra se ha cuadriplicado, llegando casi a las 32,000 solicitudes, mostrando un significativo incremento. Llama la atención que las solicitudes de asilo y refugio de hondureños a México superan a las de otros países como Cuba o Venezuela, donde para nadie es desconocida la difícil situación económica y política que enfrentan. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos, Honduras reacciona con desagrado y escepticismo ante la denuncia que hizo el asesor presidencial, el expresidente Manuel Zelaya, en México, que en menos de 2 años han habido 5 o 7 intentos de golpe de Estado en Honduras. Para algunos analistas, las expresiones brindadas en un foro internacional en México por el expresidente y asesor presidencial Manuel Zelaya, que en 18 meses han parado al menos 7 intentos de golpe de Estado en contra de la actual administración, es una especie de disco rayado que busca justificar los errores del gobierno, sin pensar que envían un mal mensaje a la inversión por la inestabilidad política que generan. Los intentos de golpe de Estado contra el gobierno están a la orden del día desde la óptica del asesor presidencial Manuel Zelaya, quien no desaprovechó su participación en un seminario político desarrollado en la Ciudad de México para asegurar que en casi 2 años de gestión lograron contrarrestar 7 ataques. Y hemos desmontado más de 7 golpes de Estado planificados en estos casi 2 años de gobierno. Y cada día estamos más fuertes.
y cada día estamos más solventes y cada día tenemos más conciencia y cada día tenemos más solidaridad y más convicción para mantenernos firmes en la lucha. Para esta diputada ya resulta molesto escuchar cada semana el mismo discurso del golpe de Estado, pues lo único que buscan es victimizarse sin pensar que envían un mensaje de inestabilidad política a los inversionistas. No obstante, que ahora se habla hasta de intentos desmontados, solo la evidencia que Zelaya aún conserva gracia y es mitómano. Lo hace ver a él realmente como un personaje falaz, un mitómano, a Mel Gibber, como le he puesto, porque realmente la verdad es que nos produce gracia, pero al mismo tiempo nos produce molestia porque en nada abona a nuestro país. El desgaste prematuro de su administración los orilla a llevar hasta el límite el disco del golpe, recrimina el analista Héctor Pérez, que cree que la idea es justificar a nivel nacional e internacional los errores cometidos durante más de año y medio de gobierno. Es un globo sonda que él siempre en la palestra a nivel internacional lanza para poder justificarse y decir de que no lo han dejado gobernar, porque estamos viendo hoy en día que en el país hay mucha negligencia por parte del gobierno y mucha inexpertise también. De acuerdo al diputado de Libre Sergio Castellanos, el coordinador de su partido habla con pruebas y expone dos casos específicos que según él demuestran que la posibilidad de un golpe de Estado se mantiene latente. La intentona de enero del 2022 de asaltar el Congreso fue el preludio de lo que después iba a ser un golpe de Estado a través del Poder Legislativo. Las declaraciones que escuchamos hace unos días a través de un audio que circuló en las redes sociales de un ex general retirado de las Fuerzas Armadas hablando de la planificación de un golpe de Estado, ¿qué mayores argumentos son esos? Zelaya, expresidente de Honduras, fue derrocado un 28 de junio de 2009 al desacatar un fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaraba ilegal la intención del exmandatario de llevar a cabo una cuarta urna para consultar al pueblo sobre si estaba de acuerdo o no con instalar una Asamblea Nacional Constituyente para modificar la Constitución. Sobre estas declaraciones de Manuel Zelaya, Tomás Zambrano expresó este viernes que en Honduras no hay ambiente para un golpe de Estado porque Libertad y Refundación controla todas las instituciones, incluyendo las Fuerzas Armadas. Tiene el control de las instituciones y tiene el control de las Fuerzas Armadas. Para destituir un presidente, ya la misma Constitución establece únicamente a través de juicio político o también mediante un referéndum revocatorio, que es el pueblo el que tendría que decidir en una elección. Para Tomás Zambrano, Libre busca generar mayor polarización, debilitar la institucionalidad y disolver el Congreso para instalar una asamblea constituyente. Claudia Ramírez es diputada del PSH. Cree que las declaraciones de Mel Zelaya respecto a que han desmontado 7 intentonas de golpe de Estado solo denotan que el partido gobernante va en caída libre y sin paracaídas. Libertad y Refundación, precedido por él, es un partido que está en caída libre y sin paracaídas, ¿verdad? Estamos viendo que la popularidad está bajando y no es así que se construye una nación poniéndose en odios. He visto más que no dan soluciones a las crisis actuales, sino que lo que ponen es a pelearse y a discutir. Justamente reiteró ese lamento que desde el gobierno no se estén dando soluciones a los verdaderos problemas del país. Raúl Pineda sigue dando un año de tregua al gobierno de Xiomara Castro para dar un giro de timón y mejorar la situación de los hondureños en todos los ámbitos. De lo contrario, advierte que sufrirán las consecuencias en el próximo proceso electoral. Si de aquí a septiembre del próximo año Libre no ha hecho un cambio, no ha generado un golpe de timón que le dé un poquito de dignidad mayor a la forma de vida de los hondureños, si no abandona ese discurso de populismo barato en el que ya nadie cree, la gente no cree ni en el discurso anticomunista ni en el discurso populista, si no controlan la inflación, si no abaratan el costo de la canasta básica. El subsecretario de Relaciones Exteriores, Antonio García, a su regreso de Rusia, no descartó que la invitación por parte del gobierno ruso
para visitar ese país responda a la necesidad de crear acercamientos con las naciones latinoamericanas y cambiar la percepción sobre la invasión rusa a Ucrania. Es una manera de Rusia de acercarse a América Latina, de hacernos conocer sus puntos de vista, por qué invadieron por qué esta operación militar, como le llaman ellos, ¿verdad? De Rusia a Ucrania, y una manera de hacer comprender a América Latina la óptica de ellos, ¿verdad? Uno escucha, uno saca sus propias conclusiones y cada país hace su lucha. Bueno, el vicecanciller ha aceptado el vicecanciller que uno de los propósitos de ese encuentro con Parlamento Latinoamericano de Rusia justamente es porque la estrategia de Putin es incidir en los latinoamericanos para que aíslen a Ucrania luego de esta invasión rusa a Ucrania. Lo ha admitido el vicecanciller de la República. El excandidato presidencial y exdiputado Olvan Valladares tiene la certeza que los costos del viaje de la mayoría de los diputados que viajaron a Rusia salieron del legislativo y no del gobierno de aquella nación. Que no vengan con el cuento a quién quieren engañar de que ese viaje fue costeado por la Unión Soviética, por Rusia. No es cierto. Además, puede ser que les haya pagado para 1 o 2 personas, no para una caravana árabe de 16 personas, solo le faltaron los camellos. No puede ser, y las alfombras. Entonces, los viáticos aquí, ¿cuánto le pudieron haber dado de viáticos? Lo menos $2,000 diarios. Multiplique por 16. Está hablando de $32,000 diarios, casi 1 millón de lempiras diarios. No vengan con cuentos aquí también, no todo el mundo está ignorante de lo que está pasando. Valladares no cree que el viaje haya sido provechoso para Honduras y que los beneficios sean mayor que los costos. Por ejemplo, los restaurantes. La diputada del Partido Salvador de Honduras, Suyapa Figueroa, aclaró que el reciente viaje de una delegación de ese instituto político a Estados Unidos para reunirse con congresistas, senadores y organizaciones de derechos humanos lo pagaron de su bolsillo, sino con fondos del erario, como los diputados que viajaron a Rusia. Nuestro viaje, que seguro va a tener repercusiones positivas, es de nuestro dinero. Cuando gusten podemos mostrar los recibos de compra de boletos, de hotel, y todos los gastos los hemos cubierto con nuestros propios recursos. No hemos utilizado recursos del Estado como lo han hecho en ese viaje de placer, ese tours que se han hecho por Rusia, quienes gobiernan y que no traen ninguna solución a nuestro país. El designado presidencial Salvador Narrala subió esta mañana a sus redes sociales las facturas del lugar donde se hospedó junto a su esposa Irosca Elvira y sus 2 hijos, también de los boletos de avión que pagó con su propio dinero. En su viaje de incidencia política en Washington, la dirigencia del PSH presentó ante la organización humanitaria WOLA un legajo de documentos que sustentan la denuncia sobre persecución política en su contra como parte de una estrategia y ataques de hostigamientos por parte de la directiva del Congreso y el partido en el poder, Libertad y Refundación, últimos que rechazan esas acusaciones al indicar que les caen en gracia por considerarlas falsas. La bancada del Partido Salvador de Honduras en su reciente viaje a Estados Unidos presentó ante la organización humanitaria WOLA un expediente certificado por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos que registran las denuncias de los integrantes de esa bancada por persecución, discriminación política y racial y la apología del odio de parte de la directiva del Congreso y de la dirigencia de Libertad y Refundación. También la discriminación racial que sufren nuestros representantes garífunas dentro de la bancada del Partido Salvador de Honduras, en el hemiciclo y fuera del hemiciclo, lo que nos deja en completo peligro porque somos la bancada anticorrupción que está dando la cara para que se restablezca el Estado de Derecho, se respete la Constitución y sus leyes. El parlamentario ejemplifica la divulgación de información personal del SAR de la diputada Maribel Espirosa, ataques en redes sociales contra la parlamentaria Suyapa Figueroa, los señalamientos y acusaciones a los diputados del PSH por participar en el bloque de oposición ciudadana y la discriminación contra el diputado Tomás Ramírez, entre otros. WOLA es una organización líder en investigación e incidencia que promueve los derechos humanos en las Américas, donde se pretenden sociedades justas. La decisión de la bancada de PSH causa gracia en la dirigencia
de Libertad y Refundación, al considerar que no existe tal persecución o discriminación. No, de ninguna manera. Mire, nosotros sufrimos persecución, nosotros sufrimos asesinatos de compañeros, nosotros sufrimos tener gente en el exilio, gente presa. Sí, de ellos sí me causa mucha gracia porque han perdido toda identidad, pues, ¿verdad? Ya no son ni siquiera un partido que tenga ideas hondureñas, sino que, como le digo, tienen que ir a brevar de la política norteamericana y de aquellos que han sido más conservadores como Díaz Balar. Este analista político considera que los diputados del Partido Salvador de Honduras sí podrían estar sometidos a algún tipo de persecución, pero también cree que el paso que dieron se puede derivar por los incumplimientos de la administración Castro a los compromisos adquiridos al momento de firmar la alianza política. Yo creo que hay varios componentes. Un componente de frustración porque Libre no les cumplió, un componente de malestar por el papel de esbirro que ha asumido el presidente del Congreso frente a sus propios diputados. Lo que sí cree Pina es que el viaje de los diputados de Salvador de Honduras junto al presidente del partido en materia de estrategia fue excelente, porque los revive y los coloca nuevamente en el radar nacional. Le da visibilidad a ese partido y fortalece la imagen de su líder, el señor Salvador Narrala. El viaje también incluyó reuniones con congresistas, senadores y otras organizaciones de derechos humanos. Cuando regresemos con el noticiero líder, ambientalistas llaman atención al gobierno por efectos del cambio climático en Cayos Cochinos. ¿Qué está pasando en Cayos Cochinos? Ya lo sabrán ustedes aquí en el próximo segmento. A un costo de $30 millones, el gobierno de Honduras anuncia la construcción del Hospital Materno Infantil de Santa Rosa de Copán. Según el secretario de Estado, José Carlos Cardona, la obra física de 9.812 metros cuadrados tendrá capacidad para 156 camas para pacientes distribuidos en 4 niveles. Según explican, el hospital está en su última etapa de licitación y se construirá con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo bajo la supervisión de la Red Solidaria como parte del programa de cuidado infantil que promueve la presidenta Castro. Dentro de ese presupuesto, la Red Solidaria también ejecutará la construcción de una sala de cuidados neonatales en Comayagua, La Paz, Juticalpa y Tegucigalpa. Para el coordinador del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y profesional de la medicina, Carlos Aguilar, la construcción de hospitales es una prioridad del gobierno de Xiomara Castro. Recordemos que uno de los principios universales de un sistema democrático es que el 100% de la población tenga acceso a los servicios de salud. No obstante, hay que reconocer que el proceso de construcción de los hospitales es parte de todo un proyecto. El programa de salud de la presidenta Xiomara Castro hace un énfasis enorme en la atención primaria de salud y en esto el gobierno está haciendo enormes esfuerzos para lograrlo. El pasado 27 de septiembre, el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó $150 millones para la construcción de 3 hospitales. La Agencia de Regulación Sanitaria ARSA comenzó a levantar sanciones contra las farmacias en San Pedro Sula que distribuían la píldora anticonceptiva del día después sin registro sanitario. La directora del ente gubernamental, Dorian Salinas, aseguró que se decomisaron al menos 100 cajas de las PAE adquiridas a través del contrabando de fármacos. Estas se decomisaron para ser destruidas, ya que son producto falsificado, aseguró la funcionaria. En actos ilícitos, y en ese sentido nosotros como Agencia de Regulación Sanitaria no podemos permitir que medicamentos de ninguna índole se comercialicen en el país sin contar con un registro sanitario, porque no podemos garantizar que cumplan con la eficacia y la calidad. La magnitud del irrumpimiento de la ley que estas farmacias están haciendo, porque están conscientes que no están vendiendo medicamentos con registro sanitario, y eso es muy grave, y en ese sentido pues vamos a aplicar las sanciones y en su momento a las farmacias que tengan reincidencia vamos a cerrarles sus labores. Bueno, no se han levantado las sanciones, se han aplicado las sanciones, esta es la palabra correcta, se han aplicado sanciones. Los decomisos se realizan ante la denuncia de la venta indiscriminada de píldoras anticonceptivas del día después en pulperías y establecimientos sin supervisión sanitaria. Los establecimientos que incumplen con la regulación de registros sanitarios serán sancionados, afirman las autoridades.
El director de Water for People para Latinoamérica, Daniel Oporto, advirtió que Honduras seguirá ampliando la brecha de la pobreza si el Estado no invierte en la construcción de sistemas de agua o la infraestructura necesaria para la captación del recurso hídrico que permita garantizar un acceso más equitativo del agua. Actualmente más de 3.6 millones de hondureños aún carecen de servicios de agua potable gestionados de manera segura y cerca de 5.2 millones no tienen un sistema de saneamiento seguro. Por su territorio, su geografía, su disponibilidad de agua, de ser un país rico, próspero, pero nos falta cerrar las brechas de inclusión. Si no hacemos las inversiones, si no reestructuramos el sector agua y no hacemos las inversiones a nivel nacional, departamental y municipal, estamos ampliando la brecha de pobreza. Es impensable. Es inaceptable que en pleno siglo XXI tengamos poblaciones que siguen defecando al aire libre, pero tienen en sus manos un teléfono celular. Según explica Osorto, el Estado hondureño requiere un flujo de inversión para al menos 200 millones o por al menos 200 millones de dólares al año para reducir la brecha que permita a los municipios contar con reservorios de agua y sistemas de distribución adecuados para las comunidades y los hogares. Ambientalistas piden a las autoridades de gobierno pronta acción ante la emergencia que atraviesa la zona de Cayos Cochinos, donde se reporta que familias han sido afectadas por la llegada del agua a sus casas, que están más próximas al mar. Los especialistas en el cuidado del medio ambiente consideran que las autoridades no hacen lo suficiente para luchar contra los efectos del cambio climático. Sí podemos decir que es una desatención porque no hemos visto el tema, ¿verdad? Actualmente tampoco hemos visto una planificación de las medidas que se deben de tomar y definitivamente en redes sociales estamos viendo que las comunidades están pidiendo auxilio. Esto también impacta directamente y negativamente en todo el tema del turismo a nivel nacional y no solo eso, hay un riesgo social, ¿verdad? También hacen un llamado a los vacacionistas para cuidar y preservar limpio el ecosistema, ya que la movilidad masiva de personas se convierte en un detonante de contaminación. No dejemos esas evidencias, desde esa pequeña bolsa de churro, desde esa botella de vidrio. Vuelvo al mismo punto, que lo haga una persona es una cosa, pero como lo hacemos 100, 200, eso se va acumulando y eso va creando entonces un deterioro y que se va acumulando. Y lo peor es que si no atendemos eso, esto va para largo y es un caos, ¿verdad? Los ambientalistas consideran prioritario que desde la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente se gestione una mesa de trabajo para atender la pérdida de playas en la zona del Caribe y se cree un plan estratégico de combate a los efectos producidos por el cambio climático. Y es que mire usted, el cambio climático también afecta gravemente la situación de los derechos humanos, el derecho al agua, a la vivienda y a la alimentación, reconoció este viernes la Oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos alertó este viernes que el cambio climático está afectando gravemente la situación de los derechos humanos en Honduras, destacando que es el país más vulnerable a los impactos de este fenómeno en la región centroamericana. Detalla que derechos como el acceso al agua, a la educación, a un medio ambiente sano, a la salud y a la alimentación se han visto seriamente afectados por las inundaciones, las olas de calor y las sequías que cíclicamente afectan al país. Asimismo, destacan que en el CONADE coinciden con las preocupaciones del Relator Especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el contexto del cambio climático, Ian Fry, como el hostigamiento, amenazas y asesinatos en contra de los defensores del medio ambiente, el aumento de la migración de personas por la pérdida de las cosechas y porque se secaron las fuentes de agua. Ante esta realidad, el CONADE insta al gobierno a ratificar el Acuerdo de Escazú para garantizar el acceso a la información, a la justicia y a la protección de los defensores de los derechos humanos medioambientales. También relatan que en 1998 con el huracán Mitch y en 2020 con las tormentas Eta y Iota, Honduras sufrió enormes daños por inundaciones, derrumbes y deslizamientos de tierra. Según el CONADE, unas 2.6 millones de personas están en crisis o emergencia de inseguridad alimentaria, situación que se ve afectada por el alza constante en los precios de los productos de la canasta básica y los combustibles, así como por la disminución en la producción de granos básicos por razones climáticas y el limitado acceso a los insumos.
Hola, ¿qué tal? Cerramos la semana con estas noticias alarmantes. Un clima inclemente desplazará a casi 100 millones de niños de sus hogares. Y dice la UNICEF que ya han sido desplazados 43 millones de niños y todos por temas relacionados con el clima. Para que usted vea qué importante es el clima y cómo se está deteriorando por la mano del hombre. Lo que estamos viendo en este mapa es justamente la ilustración científica de cómo el fenómeno del Niño va en etapas y va madurando ese fenómeno del Niño. El mayor impacto será el próximo año, en 2024, tal como ocurrió hace 7 años, pero esta vez más extremo. Se lo voy anunciando. Y miren lo que está pasando en Santa Catarina, Brasil. Las inundaciones están a la orden del día. Comunidades completas bajo el agua, y esto se está repitiendo en Asia, se está repitiendo en diferentes partes del mundo, en otras sequías. Este es el calentamiento global y su consecuencia directa el cambio climático. Para este fin de semana, las lluvias que han precipitado sobre buena parte de Honduras y Centroamérica continuarán. Las proyecciones nos indican que las tormentas que forman en el Pacífico pues envían un poco de humedad, pero la mayor parte ingresa desde el Caribe, y es así que para horas de la tarde o en horas de la noche, principalmente zonas del norte, algunas zonas del occidente y sur, presentarán lluvias, y también alargando estas lluvias hasta la zona central del país. Así se moverán pues las masas de viento cálido sobre nuestro territorio, manteniendo esas sensaciones térmicas elevadas, y este es el mapa ilustrativo. Panamá, Costa Rica bajo lluvia, parte de Nicaragua, el territorio hondureño, sur, centro, repito, partes del norte y occidente, El Salvador y Guatemala. Un panorama gris para este fin de semana, con fenómenos que están formando, uno con un 70% de posibilidad de desarrollo y otro que es Lidia, que este fenómeno se está fortaleciendo, y la mala noticia es que va directamente hacia nuestros hermanos mexicanos, haciendo esa curva para el fin de semana y luego llegará impactando directamente. Bueno, con estas informaciones despedimos. Gracias por su atención. Cuídense mucho. Este fin de semana siempre queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Bueno, el anuncio de Mauricio Ramos, del ministro Mauricio Ramos, que el gobierno está negociando con la concesionaria vial COVI el manejo del canal seco, es decir, el peaje en el canal seco, se han producido variadas reacciones que las tendrán en los próximos minutos aquí en el Noticiero Líder. Antes, en nuestra historia positiva, nos concentramos hoy en un ciudadano oriundo de la Lima Cortés, quien en honor a su hijo fallecido a los 7 años decidió modificar bicicletas y ahora es todo un personaje en la colonia La Mesa, pues ello le ha permitido mantenerse activo y con buena salud. La noticia positiva es presentada por Cemento Bijao, 65 años construyendo historias. Detrás de este proyecto de bicicletas modificadas hay una historia triste. El nacimiento de un niño con discapacidad fue el motivo que llevó a don Arnoldo a crear un juguete que sirviera a su hijo para moverse, con tan mala suerte que el pequeño murió cuando tenía 7 años. El hecho que yo vi que él no iba a poder caminar, entonces hice un dibujo para ver si yo fabricaba un carrito y ponerle un motorcito para que él se movilizara y hacerle algo abajo para cuando él se sentara que ahí mismo hiciese sus necesidades. Pero lastimosamente el niño de 7 años se me murió. En la colonia La Mesa de La Lima, don Arnoldo Girón se pasea en una de sus bicicletas. Lo hace para divertirse, pero también es una forma de ejercitarse y mantenerse activo a sus 81 años. Digo yo, bueno, no me voy a quedar con la idea para mi hijo, voy a intentarlo para mí. Y en efecto me puse a hacer varias bicicletas, tengo 8, eso me ha ayudado muchísimo a mí para mi salud. En el patio de su casa y en la sala mantiene la colección de bicicletas, las que espera poner a trabajar algún día, gracias a nuestra sugerencia. Lo que usted dice de poderla sacar allá para poderla rentar, no, ni siquiera lo había pensado. Por eso yo digo que ustedes, los periodistas, ¿cómo animan a uno? Si bien es cierto, este es un hobby que ha utilizado durante varios años don Arnoldo, no descarta convertir este proyecto en un emprendimiento. Desde La Lima Cortés, Orlin Martínez, Telenoticias. Bueno, se produce en este momento en la plataforma X la reacción del canciller hondureño Eduardo Enrique Reina en relación a la decisión de Costa Rica de aplicar a los hondureños que ingresen a esa nación
visado consular. Con relación a la sorpresiva medida que ha tomado el gobierno de Costa Rica de solicitar visa consular a Honduras sin previo aviso, he conversado con el canciller de Costa Rica y van a suspender la medida por 72 horas para permitir el paso de hondureños varados en la frontera con Panamá. Esperamos que podamos resolver este tema mediante el diálogo y la cooperación para mantener la normalidad de los flujos de personas, de nacionales de 2 estados hermanos y miembros del SICA. En caso de no poder avanzar, se aplicará por parte de Honduras el principio de plena reciprocidad. Es la reacción del gobierno hondureño a través del canciller de la República, Eduardo Enrique Reina. De momento, Costa Rica va a suspender la medida de pedir visa a los hondureños que ingresen a Costa Rica por 72 horas para permitir el paso de hondureños varados en la frontera con Panamá. Y en caso de no poder avanzar, se aplicará por parte de Honduras el principio de plena reciprocidad. Es decir, Honduras espera mantener la normalidad de los flujos de personas de nacionales de 2 estados hermanos y miembros del SICA. Pero si no lo pueden lograr, si no se puede negociar, si no se puede hacer retroceder a Costa Rica, Honduras va a aplicar el principio de plena reciprocidad. ¿Qué significa esto? Que si ellos nos piden visa para ingresar a esa nación, nosotros también le vamos a pedir visa a los ticos que ingresen a territorio hondureño. El presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi, anunció que ofrecieron apoyo al gobierno de la presidenta Castro para realizar los estudios del tren interoceánico. Según explicó Mossi a Telenoticias, el BCE le envió una carta a la Secretaría de Finanzas y están a la espera de su respuesta. Es decir, se la envió a Rixi Moncada, la Secretaría de Finanzas, y está a la espera de su respuesta. Indicó que este apoyo se daría a través de un programa que tiene el banco para hacer estudios de factibilidad y diseños, que funciona como donación, parte, y otra como una donación de contingencias. También anunció que en esta época de lluvias están contratando los estudios de diseño finales de las represas de Morolica y el tablón en los ríos Choluteca y Chamelecón a solicitud del gobierno de Honduras. Dirigentes del transporte de carga reaccionan ante la posibilidad de otorgar a la concesionaria Vial COVID el manejo del canal seco, al asegurar que aún hay asuntos pendientes por concluir con el contrato de concesión de la carretera CA5. Sin embargo, representantes de otros sectores indican que concesionar a esta empresa el canal seco tendría sus ventajas. Ante la posibilidad de adjudicarle a COVID Honduras la concesión del canal seco, situación que según funcionarios del gobierno desde hace 7 meses se negocia, dirigentes del transporte de carga indican que está por verse. Reconocen las buenas condiciones de la carretera CA5 a cargo de esta empresa, pero dicen que aún hay asuntos pendientes. Si bien es cierto de que la carretera está en buenas condiciones, pero COVID le falta hacer, ¿cómo se llama?, lo que el contrato dice, el puente que está en Villanueva, el puente de La López, el puente de Choloma. Entonces, ¿cómo es posible de que estemos hablando de que hay que seguir adelante? No, arreglemos las cosas primero y miremos, porque nosotros ya pagamos esas cosas y no las hemos visto. Manifiestan que toda esta situación en un futuro no muy lejano les huele a posibles aumentos en el peaje, muy distante de lo prometido en campaña. Arreglemos las cosas primero. Primero el niño empieza a gatear para después caminar, y aquí queremos ir ya llevando toda la carrera. No, nosotros somos los que pagamos, siéntense con nosotros y cuidado nos meten a un lío, porque no vamos a pagar más de lo que estamos pagando si no trasladamos ese cobro. El ingeniero Roberto Sabla, exgerente de infraestructura de la alcaldía capitalina, manifiesta que sería una decisión acertada otorgar el manejo del canal seco a COVID, ya que podría garantizar su mantenimiento como la carretera CA5.
En el país nosotros no tenemos mucha experiencia acá, COVID fue la primera experiencia a través del gobierno pasado, pero creo que lo ha hecho bien, lo ha hecho con mucha dedicación, profesionalismo y entrega. Recordemos todo lo que transitábamos por la CA5, que es la columna vertebral del país, era totalmente tedioso caminar ahí, ellos la ampliaron, le dieron las condiciones a 4 carriles, es cierto que pagamos 3 peajes, pero al final creo que eso nos garantiza tener la comodidad y la seguridad para poder transitar de un punto a otro punto. A poco más de 10 años de otorgarse a la concesionaria Vial COVID el contrato de concesión de la carretera CA5, los señalamientos no han faltado, sobre todo en temas como de aumento en el cobro del peaje. Ante la presión por la demanda de divisas, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada recomienda a las autoridades del Banco Central utilizar las reservas para bajar la presión y evitar la especulación. El Minuto Financiero es presentado por Cooperativa Elga, la cooperativa número 1 de Honduras, celebrando nuestro 58 aniversario. Aunque el Banco Central de Honduras está otorgando más del 100% de las divisas que ha generado la economía, la cantidad sigue siendo insuficiente para la demanda actual. En ese sentido, el gerente de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada considera que las autoridades deben aplicar medidas como utilizar las reservas para bajar la presión que hay por la divisa. El manejo de la tasa de política monetaria, eso debería implicar manejar la banda cambiaria, para alinear esos componentes. Y la otra parte es que el Banco Central pueda disponer de una parte de sus reservas para ponerlas a disposición del mercado y bajar la presión de la incertidumbre que se ha generado, de tal forma de que estabilicemos el mercado. Por ahora ese no ha sido la práctica. El sector privado reconoce que se debe hacer una distribución equitativa y evitar la especulación o la fuga de capitales. Sin embargo, indican que sectores como la micro y pequeña empresa están siendo afectados porque al requerir menos de $30,000 quedan fuera de la subasta oficial y en el sistema financiero no encuentran los dólares que necesitan. Un microempresario, un pequeño empresario normalmente no va a importar o esas cantidades de ese nivel. Entonces, queriendo ellos que no haya exclusión y que haya un poquito más, la divisa más liberada, está pasando que los pequeños se queden fuera. Entonces, todos estos efectos se tienen que tomar en cuenta. Este economista explica que aunque es necesario el control de la divisa, tampoco se puede llegar a extremos, porque actualmente los importadores se tardan hasta 6 semanas para comprar los dólares que necesitan y eso puede elevar el índice de riesgo país y ahuyentar la inversión. Porque si un inversionista piensa, yo voy a traer mis dólares para invertirlos acá, pero si después no hay divisas, si no puedo repatriar utilidades o en la hora que yo me quiera retirar no voy a poder sacar mis divisas, eso también hace pensar a los inversionistas y por eso necesitamos de forma transparente, pero corregir esta situación. Advierten que si el problema se agudiza, se puede generar una crisis por el abastecimiento de medicamentos, insumos agrícolas y alimentos. El Minuto Financiero fue presentado por Cooperativa Elga, la cooperativa número 1 de Honduras, celebrando nuestro 58 aniversario. Seguramente muchos se están preguntando, TN5 no ha informado este viernes si los combustibles mantendrán el mismo valor el próximo lunes o habrá incremento. Pues les decimos que el diésel seguirá al alza el próximo lunes mientras baje el resto de combustibles. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. La mayoría de los combustibles registrarán rebajas el próximo lunes. El galón de gasolina superior disminuirá 1.97 y su nuevo precio será de 117.48, mientras que la gasolina regular bajará 2.35, quedando en 104.28 el galón. Por su lado, el queroseno tendrá una reducción de 54 centavos, por lo que su precio en bomba será de 95.72. El diésel sí volverá a subir, esta vez 48 centavos, reflejando un nuevo precio de 106 lempiras 75 centavos. Entre tanto, el LPG vehicular bajará 5 centavos, quedando en 44.49. ¿A partir de cuándo? Del próximo lunes.
Los hondureños que radican en el exterior, principalmente en Estados Unidos y España, envían un promedio de $467 al mes, que equivalen a más de 11.500 lempiras, según la encuesta de remesas familiares al primer semestre del año realizada por el Banco Central de Honduras. El informe detalla que el 82.8% de los familiares que reciben el dinero lo utilizan esencialmente para cubrir necesidades básicas o de consumo corriente, como ser manutención, tratamientos médicos y educación, mientras que solo el 8.2% de los beneficiarios destina estos ingresos para invertirlo en la vivienda o algún negocio. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Honduras obtuvo este jueves la vicepresidencia de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de Latinoamérica, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Se informó que el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Cedesol, representó al país en el Foro Continental con el fin de compartir las experiencias, éxitos y desafíos de la construcción del sistema de protección social del gobierno de Honduras. José Carlos Cardona, entonces, se ha convertido en vicepresidente de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de Latinoamérica de la CEPAL. En la apartada y fresca comunidad de San Buenaventura, en la salida al sur del país, a inmediaciones del Cerro de Ula, se encuentra un pequeño hostal en donde puede disfrutar con su familia un rato agradable y alejado del bullicio capitalino. Así nos lo informa José Andino en nuestra sección del Emprendedor. El Emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. Norman Cruz es un copaneco que desde pequeño reside en la capital y cuenta que la pandemia de la COVID-19 lo impulsó a emprender su propio negocio e incursionar en la hotelería. Su pequeño negocio se llama Hostal Delicias Lucatelli, ubicado en el municipio de San Buenaventura. Bueno, la verdad que yo estaba aquí, yo estoy jubilado, ¿va? Tenía mi casita y todo, y cuando la pandemia, un amigo mío que tiene un hostal en Santa Ana me dio la idea, pues, y me empezó a mandar clientes, él, buena onda. Y entonces ahora ya tenemos 4 habitaciones, cada habitación caben 4 personas, hay piscina, hay cancha, área de asar carne, pueden traer sus bebidas. El lugar cuenta con pocas habitaciones, pero es perfecto para pasar un fin de semana ameno en familia o con amigos. Sus precios son accesibles y cuenta con un menú de comida variado. Bueno, los precios son cómodos, pues son 4 habitaciones, hay 2 de 1.500 con su refrigeradora, sus muebles, su baño privado que es como un cuarto de Tegucigalpa, ¿entendés? Son habitaciones amplias y tenemos 4, 2 de 1.500, una de 1.800 que es la VIP y una de 1.200. Oscar Enamorado es un hondureño que reside en los Estados Unidos y por segunda vez se hospeda en el hostal y asegura estar atrapado por la atención y lo bien que lo pasa cada vez que visita el lugar. El ambiente es bien lindo, bien precioso, piscina, el servicio es excelente. Este es mi segundo viaje aquí y espero seguir viniendo aquí porque los tratan bien. Este pequeño y acogedor hostal se ubica a tan solo 30 minutos de la capital, en el municipio de San Buenaventura, un lugar de clima agradable que lo aleja del bullicio de la ciudad. Para hacer reservaciones se puede llamar al teléfono 9995-6204. El Emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. Más adelante aquí en el noticiero líder de Honduras, el Registro Nacional de las Personas documenta desde 2019 al menos 70 casos de corrupción, afirma comisionado Oscar Rivera. Antes, en reunión de los directores de todos los centros de formación profesional de América Latina que concluyó este viernes en República Dominicana, donde participó el titular del Infop, se concluyó en el fortalecimiento tecnológico de esos centros y la actualización de la currícula acorde a la realidad para mejorar la capacitación de la mano de obra que requieren las empresas del país. Es el tema de la innovación en el fortalecimiento de la formación profesional. También tocamos temas como el diálogo social,
la formación profesional y la transición de esos conocimientos. También dentro de esta actividad mencionamos temas como el tema de las alianzas, la cooperación para la innovación. Suazo explicó que para lograr esos objetivos y fortalecer el Infop se realizarán alianzas con otros centros de formación de la región. Y en educación financiera le contamos por qué el dinero y las finanzas, si no son bien manejadas, pueden convertirse en una causa de división en la familia y en la relación con la pareja sobre todo. Educación Financiera es presentado por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Algunas estadísticas indican que casi 3/4 partes de las causales de divorcio identifican a la economía como la causa importante de la ruptura. Los desacuerdos a la hora de comprar, el deseo de tener más, la toma de decisiones sin el consentimiento del otro, las deudas, la preocupación por los pagos. Todo esto conlleva a cargar muchas veces con la molestia entre las parejas, algunas veces echando culpas, otras generando tensión que nunca van a ayudar a consolidar una relación. Educación Financiera fue presentado por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. 6:30 de la mañana de este sábado, en esta misma pantalla, Ramón Matute y su equipo de TN5 Matutino. A todos muchas gracias, buenas noches, feliz fin de semana.